Muy buenos días. Mi nombre es José Luis Franco Rincón. Soy miembro de Sindecena, Subdirectiva Bogotá, miembro del Comité Temporal de Apoyo al Concurso de Méritos SENA 4. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia del SENA. Y para empezar con esta historia del SENA, vamos a hablar de dos hitos importantes que se tienen, sin decir que sean hitos em, estáticos, sino que son hitos que marcaron el papel del momento histórico, por supuesto, pero también el papel de los trabajadores en la instauración de dichos hitos. Y como primer hito lo tenemos titulado como Migración, Industrialización y Luchas Obreras. Y empezamos este primer hito a finales de los años 40, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y donde hay todo un contexto internacional en el que eh, los habitantes de la Europa devastada después de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos migrantes salieron para diferentes países, entre ellos algunos países de América Latina, como Brasil, como uno de los principales receptores de migrantes alemanes, Argentina y Colombia, como un país donde se recepcionaron no tantos migrantes, pero que estuvo dentro de esas lógicas en las que la OIT, la naciente OIT y la ONU, igualmente la naciente Organización de Naciones Unidas, hicieron una serie de recomendaciones para que los países que estaban recepcionando migrantes después de esta guerra, se acomodaran a ciertas condiciones para que dichos migrantes pudieran establecerse de manera productiva y pudieran insertarse en la sociedad de aquellos países. Es así como muchos de ellos llegaron a dichos países y la recomendación se centraba en uno de sus puntos, en la creación de sistemas de formación profesional que le permitiera a dichas personas insertarse en el aparato productivo y a partir de el desarrollo de la calificación ocupacional pudieran vivir de manera digna en los países receptores. Por otro lado, tenemos otro elemento y es que a finales de los años 40 se comienza a gestar en América Latina y específicamente en Colombia todo un proceso de industrialización que en el caso del país se centró principalmente en la industria textil y en la industria cafetera. Esto trajo que los industriales de su momento comenzaran a importar tecnología que les diera las posibilidades de mejorar su capacidad de producción y también respondiendo a las observaciones que hacía en su momento la CEPAL de que la industrialización era una condición para aquella época para lograr lo que en ese momento se comenzó a denominar el desarrollo. Entonces, mucha de esta industria naciente se comenzó a desarrollar, a generar con una fuerza de trabajo que venía del sector rural, que también eran migrantes internos que venían a las ciudades, a esas ciudades que comenzaron a crecer, y eran migrantes que llegaban muchos de ellos como producto del desplazamiento debido a la guerra que se generó a finales de los años 40, después de lo que conocemos en Colombia como la época de la violencia. Esto hizo que muchos llegaran a Medellín, a ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, y comenzaran a ser parte de este nuevo aparato productivo, pero que por supuesto no tenía las condiciones para poder desempeñarse y lograr lo que en su momento se comenzó a denominar la promoción social. En esto
surgen dos situaciones específicas. Los industriales sentían la necesidad de contratar trabajadores calificados, como se denominaba en aquella época, que fueran capaces, por un lado, de operar dicha maquinaria, dicha tecnología, pero también de poder mantenerla. Como producto de esto, en cabeza de el señor Rodolfo Martínez Tono, se establece desde el Ministerio del Trabajo la primera institución de capacitación obrera, el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, que funcionaba en la Universidad Nacional de Colombia, pero que no tenía las condiciones de financiación para poder ofertar una formación que les garantizara condiciones materiales para formar dicha fuerza laboral. En ese contexto, los trabajadores se organizan alrededor del sindicato, la UTC, que era un sindicato de las entrañas de la Iglesia Católica, que también un poco respondiendo a esa necesidad por un lado, de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también de desligar a los trabajadores y sus organizaciones de las organizaciones revolucionarias de izquierda, promueve la creación de sindicatos. Y en este caso, la UTC es uno de aquellos sindicatos que surge en su momento dentro de la industria textilera y que, pues, genera un movimiento en cabeza del señor Antonio Díaz, que fue una figura importante al interior del SENA en sus inicios y al lado de Rodolfo Martínez Tono, quienes se organizan para exigir mejores condiciones, pero también para exigir capacitación como condición de aquella promoción social, es decir, de mejorar sus posibilidades de ascender salarialmente. En esto hay una coyuntura política. Para 1954 se crea el Instituto de Capacitación Obrera, pero también se comienza a gestar el gobierno militar del general Rojas Pinilla, y en ese contexto de discusión nacional surge la idea de la creación de una entidad que pudiera, por un lado, responder a estas necesidades y a estas observaciones de la OIT y de la ONU, que respondiera también a las necesidades expresadas por los industriales y por otro lado que respondiera también a las demandas que los trabajadores venían haciendo alrededor de la capacitación como condición de mejora de sus condiciones salariales. Pero también surge en medio de una negociación que venían haciendo los trabajadores para mejorar lo que se denominó el subsidio familiar, ¿sí? Que es un aporte que se hace para que los trabajadores y sus familias puedan gozar de condiciones de bienestar. Entonces, en ese momento existía una noción sobre la capacitación para 1957 y esta noción nos decía que el bienestar, o sea, existía que la capacitación era bienestar para el trabajador y productividad para las empresas. Hay esta doble connotación en estos momentos y que es importante de tener en cuenta y en el contexto en el que nace el SENA en aquella época de 1957 y que también era producto un poco de hay que decirlo, de las asesorías técnicas que venía desarrollando la OIT en América Latina y específicamente en Colombia. Entonces, en ese contexto de este gobierno militar de Rojas Pinilla, ya para 1957 los partidos tradicionales, liberal y conservador, inician una conspiración para sacar del poder al general Rojas Pinilla. Y en ese momento también de coyuntura se da en medio de una asistencia que venía haciendo la OIT con la asesoría de Brasil, quienes ya tenían una institución como el SENAI, y que es parte de lo que es la raíz de donde viene el nombre del SENA, porque el SENAI venía asesorando a la OIT en Colombia sobre cómo establecer dicha institución acá en Colombia, pero principalmente en cómo lograr financiarla de manera debida.
Y en ese contexto también existe el conflicto laboral en trabajadores y empresarios alrededor del tema del subsidio familiar. Esta negociación había llegado a un acuerdo y el acuerdo era que se iba a generar el subsidio familiar sobre un porcentaje del 5%. Y en esta discusión, y ahí es importante decir que la OIT junto con Rodolfo Martínez Tono logran recepcionar la postura de los trabajadores que estaban negociando y que habían logrado este 5% y quienes aceptan, según versiones de el señor Antonio Díaz, en las cuales los trabajadores presentan una propuesta y es decirles, ya que tenemos este 5% ganado en el subsidio familiar, nosotros los trabajadores, en palabras de Antonio Díaz, sacamos un 1% de dicho subsidio para que se destine para la creación de esta nueva institución de capacitación ocupacional. Y así es como la OIT toma esta propuesta de los trabajadores, la llevan al gobierno nacional y en el decreto en el que se iba a establecer dicho aporte del subsidio familiar, incluyen un artículo en el que se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Este decreto es el decreto 118 de 1957, que crea el subsidio familiar y crea el Servicio Nacional de Aprendizaje. Para ese mismo año, en el mes de septiembre o agosto, se crea el decreto 164, donde se establecen como tal las funciones del SENA, que era impartir formación profesional a los trabajadores y cumplir, en cierta medida, la misión del Estado o la misión del Estado de formar la fuerza laboral colombiana. Y es en este contexto en el que nace el Servicio Nacional de Aprendizaje, en medio de discusiones frente a la migración, frente a las necesidades debido a la industrialización, pero también de las luchas de los trabajadores por mejorar sus condiciones y donde la capacitación entra como una condición de bienestar para los trabajadores. A partir de ese momento inicia todo un proceso institucional de creación, tanto desde la parte administrativa, la definición de una entidad nueva, pero también por otro lado, y con la asesoría técnica de la OIT, de la construcción de los primeros centros de formación y de la definición de los primeros cursos de capacitación para los diferentes sectores. Esto parte, por supuesto, de unos estudios que se comienzan a hacer en su momento sobre necesidades de los diferentes sectores productivos, centrados inicialmente en la industria, en la industria metalmecánica, en la mecánica como tal de mantenimiento, ajuste que llamaban en esa época, y la construcción de los primeros centros de formación. Aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, para 1961, en blanco y negro y ya coloreada con inteligencia artificial, el centro metalmecánico que queda sobre la carrera 30 con Avenida Primero de Mayo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que todavía en esa época solamente teníamos la carrera 30, no estaba construida como tal la Primera de Mayo y todavía tampoco existía la autopista sur. Y aquí el frente por donde se ingresaba al centro metalmecánico en su momento. Entonces comienzan las primeras capacitaciones de los primeros instructores con asesoría internacional de España, Francia, Inglaterra, de los Países Bajos. Se establece la primera metodología instruccional denominada como analítica, que fue lo que se denominó como los cuatro pasos, que fue una metodología instruccional que venía como desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y fue la forma en cómo se formaron a las mujeres principalmente que se hicieron cargo de la construcción de la tecnología y del armamento en la Segunda Guerra Mundial, pero que también era un desarrollo de los planteamientos pedagógicos de Herbart a finales del siglo XIX. Esta metodología nos dice muy específicamente, el instructor dice y hace, el alumno trabajador dice, el instructor hace, el alumno trabajador dice y hace, y el alumno trabajador hace, el instructor supervisa. Estos eran los cuatro pasos que sustentaban esta metodología analítica y que fue la primera
metodología establecida al interior del SENA, pero que después de esto vino, y más adelante lo vamos a ver, un desarrollo fundamental de la capacidad pedagógica, producto también de la transferencia internacional que logramos tener en aquella época de las diferentes asesorías que se lograron con la OIT. Esto, en investigaciones de la educación, se dice que fue una de las transferencias pedagógicas y didácticas que tuvo el país y que no tenía precedentes que después en los años 60 se logró con lo que se denominó bueno, una campaña de los alemanes y que estableció en su momento la formación de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero esto fue una transferencia que para su momento fue una transferencia fundamental para el país. Esto también, debido a que las recomendaciones de la OIT y de la ONU era establecer en todos los países, comenzó el nacimiento de las diferentes instituciones a nivel latinoamericano, en Venezuela, en Chile, en Costa Rica, que fue una de las instituciones importantes que después nos dio la metodología modular, en el INA de Costa Rica, el CECAP en Ecuador, el Infotep en Dominicana, el SNPP de Paraguay, el CENATI del Perú, que todavía está hoy, el INTECAP en Guatemala, el CONET en Argentina, todas estas instituciones que nacieron en ese mismo contexto y que hoy pues tienen un carácter diferente, algunas de ellas públicas, muchas de ellas privatizadas después con el proceso neoliberal en América Latina, pero que no ejecutan en su totalidad la formación, sino que tercerizaron en su momento y que en el segundo hito vamos a ver parte de lo que en el SENA no sucedió, pero que sí sucedió en la mayoría de estas instituciones. Y entonces surgen los primeros centros de formación, los centros industriales, el metalmecánico, que fue el primero en el país, en Bogotá, el centro de electricidad electrónica que funcionaba en las mismas instalaciones del centro metalmecánico, el centro de fundición, que hoy se denomina como el centro de materiales y ensayos, el centro de técnicos industriales Pierre Granier, que es el centro hoy, el centro de gestión industrial, el Centro de Artes Gráficas, que ya fue uno de los primeros centros y fue uno de los primeros centros de formación de instructores en aquella época. En Medellín, el Centro Nacional Textil, en Barranquilla, el Centro Colombo Alemán de Técnicos Industriales, en Barranca Bermeja, el Centro Petroquímica, en Bucaramanga, el Centro Nacional de Fundición, centros agropecuarios, los primeros, La Salada en Antioquia en 1963, el Gaira en el Magdalena en 1964 y que fue uno de los primeros centros para la capacitación de instructores del sector agropecuario, que después se trasladó esa escuela al centro del Espinal en el Tolima, el centro de Buga en el Valle, el de la Sabana en Cundinamarca, que creería que es el centro de que queda bueno, aquí ubicado en uno de los municipios de Cundinamarca y otros centros agropecuarios de menor magnitud que se encuentran funcionando para 1967 en el Meta, en el Atlántico, en Bolívar, en Cauca, norte de Santander, Nariño, Córdoba, Huila, Boyacá y Caldas. Entonces, como se ve, hubo un crecimiento fundamental y que todo comenzó a responder, por supuesto, a un estudio de las necesidades del desarrollo de los diferentes sectores productivos en el país y que a la par de esto se iban formando los instructores de manera pedagógica, porque todos los instructores que se fueron contrataron eran técnicos en su área y lo único que se estaba capacitando era en esa formación pedagógica que les diera las herramientas para orientar la formación. En centros de servicios, el de Bogotá, el Centro de Hotelería y Turismo, el Centro de Comercio en Popayán, el Centro Nacional de Artesanías. El Centro de Comercio es lo que hoy es el Centro de Gestión Administrativa, que lo tenemos aquí coloreado. eh, el Centro Náutico, el Centro Nacional Náutico y Pesquero de Buenaventura, el Centro Nacional Minero de Sogamoso, el de Aviación, que es el Centro de Mecánica de Aviación en Barranquilla. Estos como los primeros centros que comenzaron a construirse en aquellos años 60. Y hubo, como les decía anteriormente, uno de los procesos de adaptación eh,
y de mayor crecimiento en esa transferencia pedagógica, pero también de la definición de programas de formación. Y el SENA en eso fue una institución líder en lo que hoy se tiene en Colombia y que comenzó a adaptar todas esas teorías pedagógicas que se estaban dando en el mundo, las pedagogías activas, todos los planteamientos de Piaget, pero también desde el conductismo, son en cierta medida algunos de los elementos que se tienen en la metodología activa, analítica y dinámica de los cuatro pasos, pero también la creación de diferentes programas y de diferentes metodologías de atención a la población y los sectores según las condiciones productivas y sociales y territoriales que teníamos en Colombia. Entonces, para 1964, la primera metodología activa, analítica y dinámica, pero también una implementación de política social en el campo y la ciudad, ¿sí? Que buscaba atender no solamente el sector formal de los trabajadores que aportaban al SENA, porque pues, en eso es importante decirlo, ese porcentaje después aumentó al 2%, ¿sí? Del 1% con el cual se creó producto de la negociación de los trabajadores con el subsidio familiar, pero años después se aumenta esto al 2% y donde los empleadores comienzan a hacer un aporte mayor y que fue lo que se conoció como los parafiscales, que en una reforma tributaria del 2012 se quita como tal de los elementos por los cuales se recibía la financiación, y ese dinero con ese dinero se funcionaba el SENA, pero también se atendía los sectores informales de la economía. A pesar de que no eran aportantes, desde el gobierno nacional se comenzó a ver la importancia de poder atenderlo como parte de la política social del Estado. Y entonces se crean los programas de promoción profesional popular urbana y los programas de promoción profesional popular rural para los años 70. Estos programas luego se volvieron como programas móviles, un poco suena a lo que hoy tenemos como las aulas móviles, ¿cierto? Para 1972 hubo los programas de capacitación empresarial campesina, los de promoción de empresas populares en Cali, y ahí vemos por qué ese desarrollo de estas dinámicas de formación y capacitación en los sectores sociales y populares. Se implementa la metodología modular que fue construida en el INA en Costa Rica, por eso es tan importante el aporte que hizo Costa Rica en su momento con la metodología modular y que durante mucho tiempo en el SENA fue la esencia de sus planteamientos curriculares y de cómo se ejecutaban en salidas parciales durante mucho tiempo y que después fueron sustituidos por eh, un planteamiento curricular por competencias y por metodología o por estrategia metodológica de proyectos. Y otro tipo de metodologías que comenzaron a surgir, la formación individual, individual socializada, el método de autoformación con entrevista, la instrucción programada, el tic-tac, o es decir, la técnica instruccional compuesta por autoformación, contexto y análisis de casos. El CAPACA y el CIPACU en los años 80, que fue una estrategia fundamental de desarrollo comunitario, pero que em, fue siendo una metodología muy criticada por parte de los industriales, desde la ANDI, desde FENALCO, por considerarla que era una metodología con un alto contenido político, porque era una metodología que llegaba a los territorios, organizaba a la comunidad o le enseñaba a organizarse a la comunidad, le enseñaba a analizar sus sectores, a analizar sus condiciones y a plantear programas de desarrollo. Algo para lo que a los industriales y a los comerciantes les parecía una metodología bastante peligrosa y que después fue desestimada con el tiempo como parte de decisiones que se tomaron en el Consejo Directivo Nacional. Y una última, que sería la tecnología educativa, y en eso el SENA fue pionero en Colombia, bueno, sin dejar que decir que algunas acciones, como por ejemplo lo que fue Acción Popular, y todo lo que tenía que ver con Radio Sutatensa en los años 40
no fueran un precedente, pero la metodología de CENAFAT, es decir, SENA, formación a distancia, fue un punto de partida para lo que después conoceríamos como la educación a distancia y posteriormente la educación virtual. Todos estos desarrollos metodológicos y pedagógicos fueron parte de la dinámica institucional que trataba de responder a unas condiciones sociales, a unas condiciones territoriales, geográficas, y donde el SENA fue capaz, con su talento humano, con sus trabajadores y trabajadoras, establecer de manera creativa formas de atender de manera competente, de manera pertinente y de calidad toda esta población que requería de la capacitación como una condición de avance, de promoción social. Los primeros modos de capacitación, o lo que hoy en nuestros años conocemos como la oferta que se tiene, que son normalmente programas de titulada y de formación ocupacional, ¿cierto? Que son los tecnólogos, los técnicos, los auxiliares y operarios. Para aquella época, los primeros cursos se denominaron como habilitación, que era para la mano de obra, nueva mano de obra principalmente, oficios semicalificados, desempleados, sector informal, era una metodología bastante flexible. Estaban también los cursos de aprendizaje y complementación, que era para nueva mano de obra también, pero eran cursos, especialmente los cursos de aprendizaje, que eran cursos para mano de obra calificada. Eran programas de 3 años, de duración de 3 años, ¿sí? Y que después, en los años 90, cuando se implementa la metodología modular, pasa a lo que se denominó los CAP, ¿cierto? O los certificados de aptitud profesional, que fueron los que después se transformaron en la época de Darío Montoya como los tecnólogos, reduciéndolos de tiempo e incluyéndolos dentro de la educación superior. Pero bueno, eso fue ya después producto posterior con la ley 119, pero en este caso los cursos de aprendizaje eran cursos de larga duración para formar trabajadores calificados, y la complementación, que era cursos como lo que llamamos hoy complementarios para personas ya calificadas y que buscaban complementar, como dice su nombre, sus habilidades y conocimientos. Estaba la preparación en oficios de calificación superior, entonces estaban los cursos de técnicos medios y estaban los cursos de especialización para mano ya vinculada. Estos técnicos medios eran normalmente para egresados del SENA o egresados de colegios técnicos, donde ya tenían una cierta calificación y una cierta experiencia. Para esto de los técnicos medios, en el Centro Metalmecánico hay una placa de construcción de uno de estos primeros ambientes de formación que fue inaugurado por el general Charles de Gaulle de Francia. Y llegamos a un segundo hito dentro de la historia del SENA, de la privatización a la transformación del SENA como entidad pública. Y no porque no fuera pública, sino porque en este segundo hito aparece toda una discusión que hoy es todavía parte de las discusiones y definiciones que se toman en cuenta, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Y es el tema de eh, una visión establecida en su momento con lo que nosotros denominamos el neoliberalismo. Y entonces para aquella época, es decir, finales de los años 80, inicios de los años 90, venía eh, eh, masificándose una idea de parte de los nacientes organismos mundiales de la banca mundial, en cabeza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Después de venir de una época, cuando ustedes leen economistas de los años 80 o de inicios de los años 90, nos hablan que los años 80 fueron la época perdida de la economía latinoamericana, donde se dice que los países se estancaron en su desarrollo económico y donde prácticamente se soportaba gran parte de esta época perdida en las luchas y en las ganancias que habían obtenido los trabajadores durante los años 70 y 80, que mejoraron en gran medida la vida de los trabajadores.
Y algunas de estas nociones nos decían que para que la economía, además que eran orientaciones que venían desde el Banco Mundial, para hacer que la economía funcionara mejor, se debía reducir el Estado. Y en eso, por supuesto, la Escuela de Chicago había hecho todo su laboratorio en Chile durante la dictadura del general Pinochet, donde después de haber eh, asesinado al presidente Salvador Allende, la escuela de Chicago, que era la que estaba orientando y construyendo toda la teoría del libre mercado, toman a Chile para hacer ese pilotaje de la instauración de esta lógica económica y donde habían llegado a privatizar todas las entidades o la mayoría de entidades productivas del Estado con una idea y era de que para que funcionara la economía, este Estado debía solamente tener algunos elementos básicos de manejo de la economía y el resto debía entregarse a la empresa privada. Por eso está esa noción de que dar mayor participación en la empresa privada con la idea de que la empresa privada era más eficiente, menos proclive a la corrupción y porque la causa de esto era que las entidades públicas eran normalmente ineficientes y corruptas. Y en esa lógica habían incluido al SENA, eh, definiéndola en muchos espacios de discusión, incluido el Consejo Directivo Nacional y en algunos espacios gubernamentales de la época, de que el SENA era una entidad ineficiente, paquidérmica y obsoleta. Con estas nociones alrededor de lo público y de cómo la privatización supuestamente mejoraría la capacidad del país de desarrollarse y de ser más eficiente eh, y más productiva, se privatizan en su momento 62 empresas del Estado y donde por medio de un decreto que firmó el señor César Gaviria, el 2149 del 28 de diciembre de 1992, se privatiza el SENA. Esto hace que se genere todo un movimiento al interior del SENA y después en la generalidad de la sociedad colombiana, liderada por Sindecena, ¿sí? Y en eso están las actas del Consejo Directivo Nacional del SENA que son testimonio de las discusiones que se llevaron al interior, no solamente del Consejo Directivo Nacional, sino también al interior de la sociedad, del Congreso de la República y que tuvieron un desarrollos posteriores. Y de ahí surge el Comité Nacional Pro Defensa del SENA. ¿Y qué nos decía ese decreto 2149? Tres artículos concretamente. Bueno, cuatro artículos. Artículo 15, terminación de la vinculación. Se iban a suprimir cargos dentro de la entidad y habrían nuevas vinculaciones donde en corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Artículos 15 y 16 nos hablan de suprimir los cargos que actualmente estaban en el SENA y se vincularían a algunos de los trabajadores según las necesidades en corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, es decir, empresa privada. Administración de los centros, artículo 36. Los centros que se creen serán administrados por corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué pasaba? El SENA seguía manejando los recursos, seguía centralizándolos para fiscales, pero los recursos serían girados a los centros de formación que serían administrados por corporaciones privadas que serían las encargadas de la ejecución de la formación profesional con unas condiciones laborales y prestacionales diferentes, pero también con las posibilidades de cobrar algunos de aquellos servicios de desarrollo tecnológico. Y la administración de los bienes que también serían
entregados para su administración a dichas corporaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro. Esto, por supuesto, prendió las alarmas del movimiento sindical porque era una eh, afrenta directa contra la vida y la esencia del Servicio Nacional de Aprendizaje, y esto genera toda una discusión nacional alrededor de la privatización de la entidad pública, pero también de la formación profesional como condición de derechos de la población en general, y que esto fue lo que generó todo un movimiento importante que llevó a la presentación en uso de la naciente Constitución de 1991 de una iniciativa legislativa presentada al Congreso de la República, debatida al interior de foros en las diferentes ciudades, con una movilización permanente liderada por Sindecena, donde recogió aprendices, a sus familias, a los trabajadores académicos y población en general. Y esto fue lo que trajo como resultado la definición de la Ley 119 de 1994, que deroga el decreto 2149 y reestructura el SENA. Este fue una ley fundamental porque redefine o, bueno, restituye más bien el carácter público y gratuito de la formación profesional, además porque por testimonio de muchos compañeros que dieron la discusión en su momento, en la participación de los trabajadores fue fundamental para poder mantener ese carácter, porque la iniciativa de parte del gobierno y de toda su lógica y de todos los gremios era que el SENA fuera ente rector, pero no ejecutor de la formación profesional. Y en eso la participación de Sindecena con dirigentes sindicales, conocedores y muy cuidadosamente estudiada, pudieron incluir que el SENA sería el ente rector, pero también ejecutor de la formación profesional. Y que eso es la diferencia que generó con las demás instituciones de América Latina, porque ellos son solamente agentes rectores, pero la ejecución de la formación está en instituciones privadas que son las que absorben el presupuesto que se asigna a la entidad pública de cada una de sus países. Esto, por supuesto, es una diferencia abismal porque la relación laboral y el desarrollo como tal de la misión institucional está en sus propios trabajadores y que se desarrollen en sus propias instalaciones. Después de la Ley 119 surge el Estatuto de Formación Profesional Integral, que es en términos concretos lo que entendemos en muchas ocasiones como el modelo pedagógico institucional, donde se define el carácter de la formación profesional, que es teórico práctico, con su guioncito en la mitad, de carácter integral y que requiere unas condiciones especiales para el desarrollo de habilidades y actitudes en los trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores productivos. El de Formación Profesional, así es, de esta manera, uno de los documentos que describen el corazón y la esencia de lo que es la formación profesional, que requiere de unas actualizaciones sí, de carácter curricular por los desarrollos que se han venido teniendo, pero su esencia como tal de formación profesional integral está descrita en este importante estatuto que define la esencia de lo que hace la misión institucional y que recoge muchos de los planteamientos de la Ley 119. Entonces, de la formación modular a la formación por proyectos y competencias, que ya son los desarrollos posteriores, porque producto de esto cambian algunas condiciones al interior del SENA. Y en esta época, mediados de los años 90, en 1994, 1996, 97, la OIT y Sinterfor, que es una institución en América Latina adscrita a la OIT, que promueve todo el tema de la formación profesional en América Latina, eh, comienzan a desarrollar la idea de instauración de sistemas de formación por competencias que describan los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere un trabajador o trabajadora. Esto se trae al SENA, por supuesto, hay toda una serie de eventos académicos donde se analiza el tema de las competencias, su pertinencia, los desarrollos tecnológicos que existen en su momento, la necesidad de que un trabajador no sea
calificado solamente para desarrollar una acción, sino que sea capaz de desarrollar múltiples actividades dentro de un contexto laboral y que trae el desarrollo de las competencias para todo o la implementación de este concepto en el desarrollo curricular y por supuesto en la ejecución como tal de la formación profesional integral. También en 1966, 96 surge la Ley 344 sobre desarrollos tecnológicos y donde al SENA se le asignan parte de dichos recursos para el desarrollo de procesos de investigación aplicada. Em, la adaptación de tecnologías automatizadas en el sector productivo hace necesario que el SENA comience a adaptar estas nuevas tecnologías que hoy en día también, por supuesto, es parte de las características de la formación profesional, que no, tenemos que estar haciendo una lectura permanente de las tecnologías que se están implementando en los diferentes sectores industriales, de comercio y de servicios y que el SENA mismo tiene que adaptar para poder formar a esa fuerza laboral que va a llegar a desarrollar y a desempeñarse en los diferentes sectores. Después de del Estatuto de Formación Profesional y de todas las discusiones que se trajeron alrededor de la Ley 119, se comienzan a incluir perfiles para la contratación y nombramiento de instructores, ya de perfiles profesionales y hoy en día de perfiles con posgrados, que por supuesto genera toda una discusión por la naturaleza misma de la formación profesional, que se forma en ocupaciones y que no forma disciplinas como tal. Entonces, esta discusión sobre el perfil del instructor es una discusión que está hoy presente y que tiene todo un desarrollo histórico al interior de la entidad. Se pasa a una estructura curricular modular a unos diseños basados en competencia, como los conocemos hoy, y con una estrategia metodológica por proyectos. Hay un cambio en la oferta, ya no tenemos oferta de certificados de aptitud profesional, aunque ha habido unos desarrollos últimamente, pero todavía no hay una materialización de los mismos y pasamos a una oferta de tecnólogos para responder a unos compromisos internacionales de Colombia con organismos internacionales como la OCDE, donde el SENA aporta en gran medida a aquellos compromisos de formación en educación superior, pero que por supuesto han generado contradicciones al interior de la entidad. Y finalmente una implementación de un sistema de investigación aplicada que trae un nuevo desarrollo en la formación tanto de los aprendices como también del desarrollo de iniciativas de atención al sector externo, pero que también sigue desarrollándose con programas como Campesina, como Full Popular, que siguen en esa lógica histórica del SENA de atender todos los sectores para el desarrollo y para lograr que toda la población colombiana y todas sus iniciativas puedan mejorar la calidad de vida de los colombianos y colombianas. Así es que, como ustedes se pueden dar cuenta, la historia del SENA es una historia de mucha riqueza, de mucho crecimiento pedagógico, de mucha discusión pedagógica, de mucho desarrollo institucional, porque durante todos estos casi 70 años la institución se ha transformado administrativamente en sus procesos de gestión, en la adaptación de diferentes metodologías de supervisión, de control y que la hacen una institución supremamente dinámica, que se vuelve una institución que se ha convertido en una institución insigne del Estado colombiano y que le sigue aportando ya después de 70 años, casi ya 70 años, al desarrollo productivo y social de nuestro país. Muchas gracias.